Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en el acto de presentación del libro Arte y Fe, Compendio General de la Arquitectura Religiosa de Aral, cuyo autor es Manuel Jesús García Amador, que se encuentra a mi derecha. Mi nombre es Francisco Morillas Caro y he sido invitado por Manolo como presentador de este acto, lo cual le agradezco. A mi izquierda se encuentra Araceli Martín Brenes, señora delegada de Cultura del Ayuntamiento de Aral. Bienvenida, Araceli. Muchas gracias. Y a su lado se encuentra Rafael Jacob García Brenes, que es presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Aral. Bienvenido, Rafael Jacob. Como ya habréis podido comprobar, el acto ha comenzado con la interpretación de una marcha al piano, Piedad concretamente, que está dedicada a la Hermandad de la Veracruz de Aral. A lo largo del desarrollo de este acto, nuestro pianista Alejandro Romero Rodríguez interpretará otras 4 marchas dedicadas a las restantes hermandades de penitencia de Aral. Alejandro es estudiante de piano y además es un gran amante de la música en general y de la música cofrade en particular. Ahora, seguidamente, antes de comenzar, nos va a interpretar el himno al Santísimo Cristo de la Misericordia, dedicado a la Hermandad de la Misericordia.
Bien, deciros que este libro que presenta hoy Manuel Jesús es el que hace el número 8 de su producción literaria y os tengo que dar el dato también de que es el autor nacido en Aral que más libros ha vendido en toda la historia. 4.200 ejemplares de sus libros editados. Esto no es un hecho puntual, sino que es el resultado de todo un proceso en el cual hay incluidas muchas horas de trabajo y de estudio. Deciros también que todo ello tiene más mérito debido a que nos encontramos ante un escritor autodidacta, no tiene formación literaria específica ni universitaria tampoco. Ello le da aún más valor. Ya quisieran para sí algunos doctores, licenciados y graduados universitarios tener las cualidades humanas que tiene Manolo y su gran capacidad de trabajo, sobre todo. Yo creo, bajo mi punto de vista, que gran parte del éxito de Manolo ha sido que ha tratado temas de la microhistoria, de la historia pequeña. Esa historia que generalmente los historiadores no tratan, pero que es muy importante porque la suma de historias micro, de historias pequeñas, es la que conforma la historia grande, la historia macro. Manolo ha incluido en sus libros a personajes de la vida cotidiana, personajes que con su duro esfuerzo y dedicación no se estaban dando cuenta de que estaban haciendo historia. Manolo los ha rescatado para la historia y para que no se pierdan en las brumas de ella. Les ha dado algo parecido a la eternidad, porque nadie muere realmente mientras alguien le recuerde. Con el libro de hoy, Manolo da un salto cualitativo en su producción, ya que nos encontramos ante un libro muy bien trabajado, con multitud de referencias bibliográficas procedentes de archivos tan importantes como el Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Este libro, bajo mi punto de vista, puede ser un libro de apoyo a los libros de texto de los alumnos de secundaria cuando estudian Historia del Arte y quieran estudiar Historia del Arte en Aral. Manolo, conforme vayamos hojeando las páginas de este libro, iremos haciendo un recorrido por la historia del arte de Aral, por los sucesivos estilos arquitectónicos que se sucedieron en Aral a lo largo de la historia. Porque la arquitectura no es más que una manifestación del poder, en este caso religioso. Cuando en Aral se construyeron estos templos, la mayor parte de los habitantes de Aral vivían en casas con materiales pobremente construidos, incluso en chozas, y estos edificios eran, como ya digo, una manifestación del poder, en este caso religioso. También había edificios del poder civil, como ayuntamientos, poder militar, cuarteles o poder económico de los, por ejemplo, de los terratenientes. Manolo también nos habla en su libro de las hermandades y cofradías de Aral, que tan importantes son, bajo mi punto de vista, porque desarrollan una gran labor a nivel social a lo largo de todo el año y también en lo que se refiere a conservación del patrimonio histórico artístico. Eso es debido al esfuerzo y dedicación de todos sus hermanos en este caso. Y hoy que hay un ambiente tan cofradiero aquí que le ha imprimido Manolo, me gustaría expresar la idea de que las hermandades y cofradías, tanto de penitencia como de gloria, son muy importantes para la Iglesia Católica, debido sobre todo a que ayudan a mantener ese nexo de unión
entre el fiel y la Iglesia católica. Eso en una sociedad cada vez más laica, bajo mi punto de vista, es muy importante para la Iglesia católica. De todo eso se habla en este libro, que es un libro muy interesante y que os recomiendo a todos. Sin más, cedo la palabra al autor, que es el gran protagonista de este acto. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad, sé que sos sincera. En primer lugar, dar las buenas tardes a todos los presentes en el día de hoy. Agradecer enormemente la confianza que habéis depositado en mí en el día de hoy, ¿no? Para compartir conmigo este maravilloso evento, ¿no? Que se ha preparado con mucho cariño y que, bueno, comenzó allá en el año 2019, ¿no? También me gustaría agradecer enormemente a Alejandro Romero Rodríguez, que hace un año, más o menos por esta fecha, le propuse tocar, amenizar el acto con una marcha, pero él al final decidió de que él se iba a proponer de que no iba a tocar una, que iba a tocar una de cada una. Entonces, al final, lleva trabajando todo un año entero para que en el día de hoy salga lo que está saliendo hoy tan bello y tan bonito. Alejandro, enhorabuena por tu trabajo en este año y si sigues creyendo en ti conseguirás muchas metas. Enhorabuena. Un aplauso. Y al final es como yo digo, la vida, pese a las adversidades que nos van poniendo por el camino, hay que confiar en uno mismo, en tener esperanza, en tener fe, ¿no? Y hay que ser, aparte de ser humilde, hay que creer en uno mismo, ¿no? Yo la verdad, bueno, que a lo largo de estos 10 años que comencé esta ardua labor, ¿no? De intentar esclarecer un poco el pasado de Araal, pues la verdad que bueno, ha ido uno progresando, me he ido introduciendo también en el mundo, me he ido también rodeando, ¿no? de gente preparada en la materia, ¿no? Esto es un trabajo, como bien ha dicho Paco, ha sido un salto, ¿no? De que la verdad que bueno, hay muchas horas de trabajo y bueno, hay muchísima documentación, ¿no? El cual pues la mayoría, ¿no? En su caso es inédita, ¿no? Destacar alguna de ellas, como quizá a lo mejor el primer documento que podemos tener de referencia de la parroquia Santa María Magdalena es de 1342, en unos diezmos, ¿no? Entre Morón y Araal. También destacar a lo mejor quizá un documento en el que un tal Gonzalo de Palma cede unos terrenos a la Hermandad de Veracruz, que por aquel entonces se encontraba ubicada en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, donde esos terrenos, y el documento lo dice bien, en 1562 cede esos terrenos para edificar una ermita con la vocación de una hermandad que ya era existente, ¿no? Después una documentación importante también, un hallazgo importante, en un pleito entre la Misericordia y San Roque, ¿no? Es donde aparece las primeras reglas fundacionales de la Sagrada, bueno, de la Cruz de Jerusalén, ¿no? Que en este caso es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, documentación que fue cedida a la propia hermandad y que data de 1602, ¿no? Documentaciones muy interesantes, que haciendo un repaso, pues si nos vamos también a San Roque, pues bueno, a San Roque llega la orden de los frailes en mayo de 1624, como siempre se ha sabido, ¿no? Pero tenemos constancia de que las conclusiones de la obra y el Santísimo se coloca como la conclusión de la obra del exconvento, ¿no? De San Roque en 1680, ¿no? También hemos podido conseguir documentaciones donde unos autos, ¿no? De licencia para edificar lo que era la ermita de San Antonio, que data de 1650, ¿no? Su mayordomo, ¿no? En este caso, Pedro Duarte, solicita unos terrenos donde ya se le daba culto a la bendita imagen en la parroquia de Santa María Magdalena, y solicita unos terrenos al ayuntamiento ubicados en la Puerta de Osuna,
como bien sabéis, está situado en la puerta de Osuna, ¿no? Entonces ahí podemos comprobar en la documentación que se solicitan esos terrenos, se construyen a lo largo de 10 años esa ermita, y en 1660 es cuando se consigue lo que es la licencia para dar misa y culto en la ermita, ¿no? También, pues bueno, como bien sabéis, las ermitas siempre han estado ubicadas a la afuera del pueblo para protección del propio municipio. No podemos olvidar tampoco la ermita de San Sebastián, ermita que Juan Tellez de Girón, el cuarto conde de Ureña, ¿no? Quizá fue de los más importantes duques de Ureña, ¿no? Que apostó bastante por la localidad de Araal. Fue el que pues, hizo toda la gestión, ¿no? Porque él vivió aquí en Araal. Hay que decir que él vivió aquí en Araal, y en la nota, en una autobiografía, bueno, una biografía de él, publicada por Gudiel, ¿no? Habla de la vida que él realizó, una etapa de su vida aquí en Araal. Y como modo de agradecimiento, pues él luchó para que Araal consiguiera el 20 de febrero de 1554 el privilegio de villazgo en Valladolid, ¿no? Firmado por Carlos I, ¿no? La verdad que también él hizo mucho a la vez de que él fue el artífice, ¿no? Junto a su esposa, para que la ermita de San Sebastián se convirtiera en el convento de la Orden de los Mínimos, ¿no? Ya os digo que hay mucha documentación muy interesante que podéis ir viendo a lo largo de este libro. También hemos encontrado documentación existente antes, desde que tuviera el convento de las monjas, que fue fundado en enero de 1608, perdón, porque todo lo estoy hablando todo es de memoria, ¿vale? Cuando se funda, se creía de que, bueno, se había fundado el convento, pero ya hay documentación de 1580 donde un tal Juan Bertrán le da lo que es una serie de cosas a una madre dominica que ya vivían aquí en Araal, que ya residían aquí en Araal. Es decir, nos podemos adelantar de que posiblemente ya estuvieran aquí las madres dominicas, y ahí lo acredita el documento donde aparece reflejado Juan Bertrán, un presbítero de la época. Y referente, tampoco me quiero olvidar de otra de las ermitas, quizá de la más antigua y desgraciadamente inexistente, que es la ermita de Madre de Dios del Campo. Madre de Dios del Campo, la primera documentación que hemos podido acceder, se encuentra en el archivo protocolario de Marchena de 1544, donde se menciona unas casas colindantes que se venden por aquella época y donde se menciona la ermita. Debido al hallazgo ese, pues se fue seguir buscando en el Archivo General Histórico, en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, y he tenido el placer de conseguir lo que son lo que es la fundación de la hermandad existente de allí, de Madre de Dios del Campo, que también ha sido cedida a Miguel Frías, la Hermandad de la Misericordia, para que ellos tengan constancia de que, que la Hermandad de Madre de Dios del Campo, lo que es su fundación, se debe a 1615. No quiero tampoco seguir a Barón de Flecha, porque entonces os voy a más o menos a aburrir también, y también a publicar el libro entero, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos como una introducción, yo creo que es algo interesante, que es bueno saber, y que a lo largo del libro pues iréis viajando por él y sabiendo cosas que, a mi parecer muchas de ellas eran inéditas. Así que espero que os guste, y ya digo que ha sido una labor muy minuciosa, que gracias a Francisco Morillas Caro, que él ha sido el artífice también de poder transcribir esos documentos existentes del siglo XVII y XVIII, que a veces cuesta tanto leer, ¿verdad? Sí, sí. No te puedes ni imaginar. Así que espero que tenga el placer y el honor de comprar el libro, pues la verdad que se lo agradecería, más que todo por la labor que hemos llevado a cabo, ¿no? Y también pues saber un poco de nuestra pequeña Araal, ¿no? De la historia de Araal. Así que muchas gracias.
Bueno, gracias Manolo. Y ahora nos va a dirigir unas palabras la señora delegada de Cultura del Ayuntamiento de Aral, Araceli Martín Brenes. Bueno, muchas gracias. Paco, te tengo que decir que con eso de señora delegada me acaban de salir como 20 canas ahora mismo. Bueno, no estoy yo acostumbrada a tanto título, pero bueno, gracias por introducir mi intervención, ¿no? Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí, agradecerle a Manu que nos haya invitado y que nos permita formar parte de la presentación de este libro. Tengo que disculpar a Ana, la alcaldesa, que era ella la que iba a estar aquí con vosotros y vosotras hoy, pero tenía una cita que no podía eludir y me pidió que por favor pues, me disculpara en su nombre, pero bueno, aquí estoy yo, que la verdad que estoy encantada de venir en su lugar y disfrutar de la presentación de este libro con Manu y con todos los que estáis aquí hoy, ¿no? La verdad que para mí, como delegada de Cultura, es una alegría grandísima cada vez que se presenta un libro aquí en la localidad y que tengo la posibilidad de acompañar a los escritores y a las escritoras, y os puedo asegurar que muchas veces a lo largo del año, ¿no? Porque la realidad es que aquí en nuestra localidad tenemos muchos espíritus creativos y eso yo creo que es algo fantástico, porque la verdad que un pueblo que crea es un pueblo culto, es un pueblo educado, es un pueblo democrático, pero para mí, y creo que es lo más importante, es un pueblo libre, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir los que formamos parte de este pueblo, pues muy orgullosos y orgullosas. Hoy venimos a acompañar a Manu en la presentación de su obra Arte y Fe, que yo me he quedado, lo digo tal como lo siento, flipada de la cantidad de fechas y qué memoria, de cómo nos ha recordado todos esos datos de memoria, que son muchísimos, y que también, bueno, pues de alguna forma pues, nos demuestra todo el trabajo que ha tenido detrás la redacción de este libro. Tenemos que recordar que, por desgracia, tenemos una historia de Aral que está dormida todavía, que no conocemos, y hay que agradecerle a Manu pues, la labor que está haciendo para despertar toda esa historia, que nos va a permitir pues, conocer un poco más de lo que fue nuestro pueblo, y siempre se dice que hay que conocer lo que tuvimos para seguir evolucionando y seguir creciendo, ¿no? Así que darte la enhorabuena, Manu, porque la verdad es que el recorrido por el patrimonio arquitectónico y religioso que hace este libro es una maravilla, y es fantástico que tengamos ya un documento en el que al menos tengamos pues eso, un poquito más de la historia de nuestro pueblo. Yo voy a aprovechar para, igual que ha hecho Paco, agradecer también, porque yo creo que es algo que tenemos que reconocer, la labor que hacen las hermandades y las cofradías en mantener y en conservar todo ese patrimonio histórico que tenemos aquí en la localidad, que es de agradecer, porque además lo hacen con los hermanos, ¿no? con las personas que voluntariamente que forman parte de esas hermandades y que se encargan de proteger y de conservar todo ese patrimonio. Así que pues desde aquí también aprovechar este ambiente cofrade, como dijo Paco, para daros nuestro agradecimiento. Y nada más, desde aquí pues enhorabuena a Manu. Gracias. Que siga creciendo como escritor, como investigador, y que nos sigas, como he dicho antes, pues despertando toda esa historia dormida que todavía queda de nuestra localidad, que por desgracia es mucha, pero poquito a poco pues vamos conociendo un poquito más de dónde venimos. Y nada, muchas gracias a todos y a todas. Araceli, hay que decir que tenemos una cita pendiente, ¿no? Uy, es verdad. Ahora voy a hablar yo de mi libro, porque tenéis que, seguramente sabréis que este año se celebra el 25 aniversario de la biblioteca y hemos programado una serie de actividades. Y una de ellas es la presentación de otro libro de Manu, que además hemos podido colaborar desde el ayuntamiento concediéndole una subvención, que también es un libro fantástico porque habla de la aproximación al nomenclato de Aral. Eso, que es que tiene un nombre muy raro. Y yo digo, veremos a ver si me sale. Gracias por la ayuda. Así que también nos vamos a ver muy prontito aquí para estar en la nueva presentación, ya el libro número 9 sería, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Vamos sumando. Eso, muy bien, muy bien.
Bueno, muchas gracias. Invitados estáis todos y todas también, ¿eh? Muchas gracias. Quitarme el micro que no pare, ¿eh? Muy bien, gracias, Araceli. Ahora nos va a dirigir unas palabras Rafael Jacobo García Brenes, presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Aral. Buenas noches y, bueno, primeramente agradecido, Manu Jesús, Manu, por tu invitación, Agradecido Paco, siempre a usted. Araceli y a los presentes. Le pregunté a Manu sobre qué tema debía de tocar y como me dio libertad, más que dar una ponencia histórica o meterme en temas que no domino, es una pequeña reflexión sobre el arte y la fe, que realmente me parece interesante poner en escena esa relación. En un texto del profesor Álvaro Ginel, profesor del Instituto Superior de Teología Don Bosco en Madrid y director de varias revistas, hace una serie de afirmaciones que enumero a continuación sobre el arte y la fe, en la que dice lo siguiente. Dice: el arte nos deja sin palabras para devolvernos la palabra tras el silencio, un buen marco para la experiencia de la fe. La fe cristiana ha necesitado expresarse con arte y la fe cristiana busca hoy seguir expresándose artísticamente. Dejar sin palabras, abrirnos a la admiración, es una tarea del arte en todos los tiempos. Sigue diciendo el autor: la fe grabada en piedra o en madera, la fe hecha estatua o cuadro, sigue siendo palabra válida en el momento presente. No tiene la comunidad cristiana un mensaje distinto del que pregona el arte. Quizás hoy tenemos otra forma de expresión, pero decimos lo mismo desde sensibilidades artísticas diferentes. Y por último, este mismo autor dice que la fe no tiene arte predeterminado. La fe se expresa encarnada en el hombre y mujer concretos de un tiempo, de una historia y de una geografía. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas reflexiones, y esto ya no lo dice el autor, podemos sacar una serie de conclusiones o quizás hacernos otras preguntas. La relación entre arte y fe es una relación que ha sido discutida durante mucho tiempo. Muchos creen que el arte es una forma de expresar la fe, mientras que otros creen que el arte es una forma de cuestionar la fe. El arte puede ser una forma de expresar la fe a través de la creación de obras que reflejan los valores y creencias de una persona. El arte también puede ser una forma de cuestionar la fe al mostrar una perspectiva diferente de la realidad. El arte puede ser una forma de explorar la fe al permitir que los artistas expresen sus opiniones y creencias. En última instancia, el arte y la fe son dos cosas que están íntimamente relacionadas y que pueden ser usadas para expresar y explorar la humanidad. Por lo tanto, son afirmaciones, todas posiblemente, dependiendo del contexto, sean correctas, aunque uno u otro podamos tener un punto de vista. Simplemente he creído conveniente utilizar precisamente el título al que Manu pone nombre a su libro para realizar este tipo de definiciones que dé lugar, más que a un debate, a una reflexión. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos, ¿el arte y la fe va de la mano o son cuestiones diferentes? Y centrarnos precisamente en esta dicotomía entre el arte y la fe. Si hablamos de Pedro Millán, Castillo Lastruzzi, José Rivera, Pineda Calderón, Dué de Luque, podemos afirmar que estamos ante un elenco sumamente de un perfil de imaginería de primera talla. Todas nuestras obras, y ya me centro en nuestras imágenes procesionales, son realizadas posterior a la Guerra Civil Española, donde, dando al acontecimiento, las hermandades deciden pues, hacer por los encargos las nuevas tallas post a la guerra, ¿no? Por lo tanto, en la década que va desde el 37 al 47, son realizadas dichas imágenes, siendo la primera ejecución la de Antonio Castillo Lastruzzi, en el que ejecutaría en el 37 el Cristo de la Misericordia,
En el 43 ejecutaría la talla de Nuestra Señora de los Dolores, también de la Misericordia. Y Castillo de Astruzzi, por ahondar un poco más en el autor imaginero, está considerado uno de los grandes escultores del siglo XX. De hecho, bueno, Castillo de Astruzzi, ya archiconocido, por mencionar algunas imágenes que pueden procesionar en Sevilla, pues podemos enumerar la Hermandad de los Panaderos, la Bofetá, Beso de Judas, la O, San Benito, Esperanza de Triana y un sinfín de imágenes repartidas por toda la capital sevillana. Nos metemos ahora en otro imaginero sumamente importante, que fue prácticamente un discípulo de Castillo de Astruzzi, que es José Rivera García. José Rivera García ejecutaría las tallas de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, en los años 42 y 45 respectivamente. De la obra en Sevilla de José Rivera podemos destacar varias, pero concretamente dos, que es la Virgen del Valle y el Cristo de la Salud de la Hermandad de la Candelaria. Y por poner a lo mejor un indicativo así interesante, José Rivera restauró la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Estudiantes en el 51. Y si podemos de alguna forma valorar ambas imágenes, digo ambas imágenes porque la Hermandad de los Estudiantes de la Hermandad de Sevilla tiene un perfil muy parecido a la Virgen de los Dolores de nuestro Padre Jesús Nazareno. Siguiendo un poco con los imagineros, nombramos igualmente, bueno, pues a Pineda Calderón. Pineda Calderón, en el 38, ejecutaría la talla de Nuestra Señora de las Angustias, de la Hermandad de la Esperanza. En el 45, el Cristo Yacente de San Roque. Y en el 47, el Santísimo Cristo de la Esperanza. Fue, junto a Astruzzi, un imaginero archiconocido. Lo que ocurre que Pineda Calderón fue más conocido en las provincias y no tanto en la capital. De hecho, bueno, pues llegó a nombrársele el Astruzzi de las provincias, ¿no? Y para terminar un poco el ramillete del cual disfrutamos aquí en Aral, pues tenemos que hablar también de Dubé de Luque, ¿no? Dubé de Luque ejecutaría en el 91-92, hace una restauración de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Misericordia, y en el 91 ejecuta la Virgen de la Piedad de Veracruz. En el 95 ejecutar también el Cristo del Amor de la misma hermandad, y ya en el 2004 ejecutaría la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de la hermandad también de Veracruz, que es la más joven, la talla más joven que tenemos en Aral. Y finalizo esta sección de arte mencionando otra de las imágenes. Por supuesto, no podíamos dejarla atrás, que es la más antigua, que es la Virgen de los Dolores del Santo Entierro, la Virgen de los Dolores de San Roque, que obviamente pues no tenemos autor, pero evidentemente podemos disfrutar de una talla emblemática que data entre mitad del siglo XVII y principios del XVIII. Hablamos hasta aquí de arte, pero seguidamente nos paramos en la fe. Yo voy a seguir hablando porque le dije a Manu que me daba 8 o 10 minutos, con lo cual yo creo que me voy a centrar en esos 8 o 10 minutos. Está bien de tiempo. Quisiera terminar facilitando datos que presumiblemente todos conocemos, pero creo interesante plasmarlo para darnos una idea de la dimensión de nuestra Semana Santa, la de Aral, la de nuestro pueblo. La fe de Aral desde el punto de vista sociológico. Entonces me he permitido facilitaros unos datos que prácticamente todos conocemos, pero en definitiva estos datos hay que ponerlos en valor, ¿no? Entonces en Aral tenemos 5 agrupaciones musicales que entre veteranos, jóvenes, pues prácticamente podemos estar en torno a unos 400 músicos. Y son números lógicamente generales, ¿no? Que en algunos casos pues incluso podemos hablar de más, ¿no? Aral la compone, en este caso, 7 hermandades y varias asociaciones de fieles, que de hecho, bueno, algunas de ellas están pendientes
de dar un paso para hacerse agrupaciones parroquiales y en el futuro, pues más pronto que tarde, esperemos que sean hermandades igualmente. Entonces, en vez de 7 hermandades, esperemos decir que sean 8. Entre todas, podemos hablar de un número de hermanos entre 8.000 a 10.000 hermanos. Estamos hablando prácticamente más del 50% de la población de Aral. Y a lo mejor me quedo corto, pero bueno. Seguramente. Luego estamos hablando, y me centro también porque obviamente el protagonista es Manu y el libro de Manu, y igualmente movemos entre 2 parroquias, una ermita, 2 exconventos, una capilla y una iglesia que tras sus muros, pues un centro referente próximamente será para un centro de mayores, ¿no? Que hay en el Cristo, antiguo hospital. Luego tenemos y gozamos de una sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, un edificio del siglo XVII, en el que buscamos precisamente aglutinar ese contexto entre arte y fe. Y que pensamos en un futuro museo que canalice nuestras costumbres y pongan en valor nuestra Semana Santa. Toda una actividad que estoy comentando que emerge con más auge llegando a la Cuaresma y que indudablemente hace un hueco en los comercios y en la hostelería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que era un poco facilitar esos datos, porque aunque lo conozcamos, pero en definitiva mi función también, lo que yo represento, pues obviamente intento poner en valor nuestras hermandades, ¿no? Y ya lo comentaba Manu y también Araceli, en definitiva, y en contexto con el libro de Manu, me parecía interesante trasladar todo esto. Y termino en el sentido de que he intentado de la mejor forma, sin entrar en datos, que lógicamente, porque aquí hay personas que tienen un perfil historiador, más, por supuesto, sumamente más que un servidor, pero me parecía interesante plasmar todo esto y sobre todo hoy estos datos conforme, como decía, al libro de Manu, ¿no? Y facilitando estos datos, ¿no? Para que de alguna forma u otra todos seamos conocedores de la importancia que es poner en valor nuestras tradiciones, y ya no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista cultural. Por lo tanto, me gustaría terminar con una frase precisamente que decía Vincent Van Gogh, en la que decía: tengo una fe absoluta en el arte, ¿no? Entonces, bueno, yo no tengo nada más que decir, darle la enhorabuena a Manu por su trabajo, y a todos vosotros los presentes, y siempre te lo he dicho, y aquí estamos para lo que haga falta y lo que necesitéis. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Agradecerte enormemente tus palabras, al igual que las de Araceli, que anteriormente no lo hice, ¿no? Hablando del arte y la fe, como bien han mencionado, según la documentación que nos consta, la más antigua, de 1342, ¿no? De la parroquia Santa María de Magdalena, es como se gesta un poco lo que es la gestación de la población, ¿no? Siempre ligada al nexo, ¿no? De entre la religión y lo social, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, ya que tenemos y aprovechamos que tenemos hoy aquí a Francisco Morilla, que él ya dedicó una poesía, ¿no? A la parroquia de Santa María de Magdalena, precisamente, la catedral de la Campiña, pues yo creo que hoy sería el día adecuado, ¿no? De la pudiera recitar, y que pianista yo sé que va a ser capaz, ¿no? De acompañar un poquito, ¿no? El piano mientras él recita, ¿no? ¿Me va a recitar o qué? Bueno, sí. Venga. Si quieres. Pues hoy es el día más oportuno, así que Alejandro y Francisco Morilla, ¿vale? Pues os dejo para que recitéis, ya aprovechando también y hacer un poco, poner en valor, ¿no? Nuestro patrimonio tan importante como es también la parroquia de Santa María Magdalena. Gracias, Manolo. Yo diría que si en algún edificio religioso de Aral se sintetiza todo el valor histórico-artístico de los edificios de Aral, quizás sea la parroquia de Santa María Magdalena.
Esta composición, como dice Manolo, ya fue reflejada en el libro José Quirós Rodríguez, Un ángel en la tierra, del cual fui coautor junto con Manolo y con José Antonio Martínez Rodríguez. Ya que me ha pedido que la recite, pues bueno, la voy a recitar. ¿Qué está la primera? Es la primera, ¿no? Es la primera, Santa María. Se titula La Catedral de la Campiña. Mi parroquia de Santa María Magdalena, enhiesta fortaleza y morada de nuestra patrona santa, la Catedral de la Campiña, luz y guía de los aralenses, imponente portada neoclásica, digna de los mejores templos de la antigua Roma, luces impertérritas ante el paso de los tiempos y de los avatares de la historia. Cada día te veo más guapa. Lugar de sanación del espíritu. Tu campanario esbelto, firme y fuerte, turri fortísima, verdadero faro de nuestra comarca, símbolo del carácter aralense, elegante, luchador, duro y fuerte como una roca. Pepe, tú jugaste un papel fundamental en el devenir de nuestro templo. En cada cierto momento puntual de la historia tiene que venir alguien como tú, para que ella no sea fagocitada por el olvido y dejada de la mano de Dios. Gracias, Pepe. Araal no te olvidará jamás. Es lo que pretendemos con este libro, que tu ejemplo, memoria y hechos perduren y no se pierdan en las brumas de la historia. Hay que decir que esto no estaba planeado, ¿eh? Esto no hemos salido un poco del guión. Ha sido un... Pero bueno, ha quedado bien, por lo menos continúa. Sí, ahora en honor a la Hermandad de Jesús Nazareno de Araal, Alejandro nos va a interpretar la marcha Himno a Jesús Nazareno.
Bueno, ahora con la finalidad de que conozcamos un poco mejor el libro que presenta hoy Manolo, le voy a hacer unas preguntas para que nos las conteste. ¿Cómo surge la idea de la realización del libro que presentas hoy? Pues da la casualidad que, bueno, con la entrada como secretario primero de la antigua Pequeña Hermandad de San Antonio de Padua, en el año 2017, ¿no? Pues se me encomienda, ¿no?, una de las labores, pues investigar, ¿no?, sobre la fundación, de dónde provenía de cuándo era la ermita, y bueno, tanto ir al archivo general de la Arzobispado de Sevilla, pues aquello no se encuentra tan fácil. Allí va y lo que menos encuentra, lo menos lo que va buscando ese día, ¿sabes, no? Entonces, cada vez que iba, pues me traía algo nuevo de Aral. Y claro, fui archivándolo hasta que bueno, vi bien de que todos esos archivos, quizás muchos de ellos, ¿no?, eran desconocidos, ¿no?, o inéditos, ¿no? Entonces, pues los fui archivando hasta que desde 2019 que comienzo esa ardua labor, y Francisco Morilla aquí a mi lado, pues empieza también a transcribirme una serie de documentos, ¿no? Pues surge, ¿no?, y con fuerza, ¿no?, este trabajo, ¿no?, y esta obra, ¿no?, este compendio, ¿no?, general sobre la arquitectura religiosa de Aral, ¿no?, donde dio comienzo en 2019 y hoy, gracias a Dios, ¿no?, pues es presentado, ¿no?, sale a la luz, ¿no?, una labor, ¿no?, en la que la verdad se pone de manifiesto, ¿no?, la importancia, ¿no?, que tiene el arte sacro aquí en Aral. Muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo has dedicado en total a su realización? Pues lo que te he comentado ahora mismo, desde 2019 pues se comienza a conseguir esos documentos, ¿no? Se comienza a poner un poco en pie lo que era la historia. Es que es cierto, ¿no?, que Aral, ¿no?, pues hay muchas lagunas y hay que un poco esclarecer un poco ese pasado, ¿no?, perdido. Como bien sabéis, la mayoría de los asistentes en el día de hoy se perdieron los documentos en ese maldito día, ¿no?, de 1857, con la insurrección en el archivo municipal de Aral, donde bueno, fueron saqueados y quemados la documentación existente en 6 hogueras, ¿no? Desde ahí, ¿no?, pues lo que se ha intentado, ¿no?, con este libro, ¿no?, es que no es un relato de anécdota, ¿no?, es quizá un relato histórico, ¿no?, fundamentado en la consulta de una ingente documentación, porque hay que decir, y eso lo he hablado yo muchas veces con mi bien amigo que está en el día de hoy aquí, José Manuel Camacho, que sin documento no hay historia, que las hipótesis no valen, que si los documentos no lo tenemos, no podemos tampoco tirar de una hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha tratado, ¿no? Y la verdad que, bueno, en estos años, ¿no?, se ha organizado, se ha ido catalogando estos documentos, ¿no? Y me han parado, pues, a mi Virgen de los Dolores, ¿no?, de San Roque, que la tengo tan cerquita, y a San Antonio de Padua, el cual, pues, siempre nos está protegiendo, ¿no?, al pueblo de Aral, ¿no? Así que yo creo que son unos escritos de gran valía que podréis comprobar para todos aquellos interesados en saber sobre el pasado de Aral, para aquellos historiadores que quieran, pues, continuar una guía de investigación, ¿no? Pues ahí están las referencias de donde se han cogido las notas bibliográficas, donde se han cogido los archivos, por si alguien está interesado en continuar, pues, una guía de investigación referente a algo. ¿Qué fuentes has consultado? Pues mira, hablando de fuentes, el Archivo General de la Arzobispado de Sevilla, el Archivo Histórico Nacional, después con mi buen amigo José Manuel Camacho nos hemos intercambiado muchas notas bibliográficas, mucha documentación, y entre los dos, pues la verdad
que nos hemos servido de gran ayuda, ¿no? Porque él es un gran también amante, ¿no? de esta materia, y el cual pues le agradezco y os pido que en el día de hoy pues le demos un aplauso, porque también él ha colaborado en este libro y no me quiero olvidar de él, y que va dedicado también en la primera página, al igual que en memoria de don Antonio Nieto Vega, que también fue un gran conocedor de la historia y que falleció hace, pues, en 2020, si no recuerdo mal. Así que un aplauso también para José Manuel Camacho. Dile que él no es el autor del libro, que eres tú, no es perdido. Siempre es bueno pues intercalar, ¿no? Pues fuente, ¿no? Y también pues hay que agradecérselo también a José Manuel. Después también pues he investigado también en el archivo del convento de Nuestra Señora de Rosario, ¿no? Archivo protocolario tanto de Sevilla como de Marchena, archivo municipal de Marchena, archivo municipal de Osuna, archivo municipal de Morón. Luego pues tenemos unos apuntes importantísimos que sacó José Francisco Gago Borque, ¿no? Sobre la Hermandad de la Esperanza. No nos podemos tampoco olvidar de él. También la familia Martín desempeña una gran labor en torno a la iglesia del Santo Cristo de la Misericordia y su hospital, ¿no? Después, pues, Antonio Nieto Vega, como hemos mencionado también, pues también realizó una gran labor en 1980 sobre una breve historia, ¿no? De la Hermandad del Santo Entierro, que tampoco se puede olvidar. Y luego pues también hemos utilizado diferentes inventarios artísticos de Sevilla y su provincia, procedente del Arzobispado de Sevilla, ¿no? Todo esto, además de muchas más fuentes que podremos contar, donde hace un total de 545 notas bibliográficas en todo el libro. Así que podéis ver que ha sido un libro que la verdad que se ha consultado en muchas fuentes y en muchos aspectos. ¿Y qué pretendes conseguir con este libro? Pues bueno, esclarecer, como bien dicho anteriormente, un poco el pasado de Arán, ¿no? Quizás poner mi granito de arena, ¿no? Al igual que lo han hecho otros aralenses en el pasado, ¿no? Debido a mi inquietud de hace 10 años, ¿no? Pues comencé con esta labor, siendo quizás las notas primeras históricas de Antonio Jiménez Pérez las que utilicé, ¿no? Para guiarme un poco. Y bueno, ahí se ve también en el libro, ¿no? Que la piedad cristiana muy asentada, ¿no? En la poderosa casa de Casadureña, ¿no? Pues dejó grandes huellas indelebles de la arquitectura religiosa, ¿no? El patrimonio histórico y la religiosidad no se entenderían sin el conocimiento del pasado, teniendo especial papel las órdenes religiosas influenciando a la sociedad en una tarea compleja y ardua. Esto supone un referente imprescindible a la hora de entender la propia forma del núcleo poblacional de Araal, por lo que no es de extrañar que la imagen de estos templos se haya repetido a lo largo de estos tiempos. Bueno, en el libro nos hablas de nuestro patrimonio histórico. A ver, danos tus ideas sobre cómo se podría promocionar dicho patrimonio. Quizá, bueno, se viene trabajando en los últimos años desde la Delegación de Turismo en participar en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, en Fitur. Se viene trabajando para promocionar a través de algunos vídeos promocionales, ¿no? Y también de llevar la marca Araal, ¿no? a la feria tan importante como es la que se celebra en Madrid. Pero también me gustaría valorar también una iniciativa privada y también que se encuentra en vigor actualmente y que lleva pues nuestra paisana y amiga Lola Sánchez Parra, ¿no? Con la iniciativa de agitación gestual, donde pues está desempeñando diferentes rutas turísticas, los diferentes monumentos, al Museo Monográfico de Aperos Ancestrales que inauguramos hace poco también. Una gran labor también que desempeña, en el que olvidar, pues Eduardo Cortés Gil con la Peña Cultural Cruz de la Cava, ¿no? También pues esta empresa, ¿no? También pues ha llevado a cabo diferentes rutas como la ruta misteriosa, la ruta teatralizada,
Pero situándome también en lo que respecta al ayuntamiento, no me quiero olvidar tampoco que a través de iniciativas como concurso fotográfico, como concurso de pintura, también hace atraer al turista que está pues englobado, ¿no? Y está interesado en la cultura, y así también pues a través de la cultura pues también acceden a conocer el pueblo de Aral, y es importante todo este tipo de iniciativas porque quizás a veces pues Aral pasa un poco desapercibida, ¿no? Por no conocerse. Publicar no es nada fácil, ¿verdad, Manolo? ¿Qué obstáculos has tenido que superar para iniciarte en este mundo de la edición de libros? A ver, tú eres autor también de diferentes libros y sabes la boca y detrás, ¿no? Pero creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es que lo primero es confiar en uno mismo. Cualquier persona puede publicar un libro siempre y cuando confíe en él. Lógicamente hay una gran labor detrás, porque no es solamente escribir, ahí están las correcciones, está la maquetación, y la verdad que todo aquel que la verdad que publica hay que felicitarlo nada más por el simple hecho de ponerse en examen para la gente, porque al final eso es un examen. Al final es un examen porque, bueno, el trabajo lo pone a vista de las personas, y las personas son las que tienen que dar visto bueno si ese trabajo está apto o no está apto. Así que a mí de verdad que me gusta, las cosas hay que decirlo, me gusta siempre que me hagan las críticas tanto constructivas como destructivas. Porque, bueno, a través de esas críticas siempre se consigue uno aprender de errores y también a intentar de aprender, ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? De ir aprendiendo de ir madurando la vida a través de esa experiencia. Así que, por lo tanto, publicar no es fácil. Sí, es cierto. Hay que vencer miedos, ¿verdad, Manolo? Hay que vencer 1000 miedos y, bueno... Miedos, y una vez superado eso, ¿verdad? Ya se que al final la vida, si tienes miedo, a veces no conseguimos las metas que nos vamos proponiendo. Sí, sí. Y bueno, realmente Aral tiene un gran patrimonio religioso, como ya hemos visto, sobre todo la parroquia de Santa María Magdalena, sí, que es una de las más extensas en superficie de la archidiócesis de Sevilla. Una obra grandiosa de estilo neoclásico, ¿verdad, Manolo? Sí, cierto. Es un templo que fue reconstruido tras el terremoto de Lisboa en 1755, ¿no? Patrocinado, ¿no? Por la Casa de Ureña, ¿no? Donde las obras pues fueron finalizadas, ¿no? En 1800, como así aparecen las cartelas en el presbiterio a ambos lados de la capilla mayor, ¿no? Hablando anteriormente, he mencionado algunas apuntes, algunas notas que con mi buen amigo José Manuel Camacho nos hemos cedido ambos. Me gustaría hablar un trocito que él describe sobre la parroquia de Santa María Magdalena, que él publicó en el Pabilo en el año 1989, y dice así: edificio equilibrado entre la labor interior y exterior, con amplios espacios interiores y volúmenes muy definidos, escasa decoración auxiliar, profundo presbiterio y acentuación visual del altar mayor y despejado crucero. Su diseño funcional se acopla con acierto a las más exactas reglas del clasicismo, empleando los elementos y soluciones propias de su estilo. Mejor definición que esa no hay ninguna sobre la parroquia de Santa María Magdalena. En el libro de Manolo no solamente nos hablas del continente, nos hablas también del contenido, que es, por cierto, muy rico.
¿Nos puedes hablar del contenido de nuestros templos religiosos, grosso modo? Bueno, a ver, el contenido es muy amplio, ¿no? Las cosas como son. Quizás deberíamos de hablar un poco así por encima, para no extendernos, porque si no tenemos que esta mañana, porque la parroquia, por ejemplo, referente a la parroquia de Santa María Magdalena, pues se puede mencionar lo que es la cruz parroquial de Francisco de Alfaro, de 1580, la cual luce pues 4 bellas capillas con la oración en el huerto, el prendimiento, la flagelación y la ascensión del Señor. Después, un copón rococó de Pedro Valenzuela, de 1755, procedente del convento de San Roque, traída de Guatemala, por un aralense, José Fernández Baena, ¿no? Después, otra de las joyas es la Inmaculada Concesión, actualmente se encuentra en el sagrario de la parroquia, una talla sobresaliente que ha sido restaurada recientemente, de mediados del siglo XVIII, y que ha sido atribuida a Historia del Castillo. Si nos vamos a lo que es referente al Santo Cristo, pues podemos destacar el Santo Crucificado, ¿no? También del primitivo templo, que fue restaurado hace poco, ¿no? Por Francisco Brenes, que también data de 1676. Otra de las valiosas joyas también que podemos encontrar en el Santo Cristo, pues son los lienzos de la Virgen de Guadalupe de la primera mitad del siglo XVIII, o el lienzo de San Francisco Javier de la segunda mitad del siglo XVIII. Si nos vamos a esto todo, porque no me quiero tampoco alargar mucho, porque no quiero ser muy pesado, ¿no? Referente a la iglesia de la Victoria, sin por mencionar un poco, pues podemos también mencionar, ¿no? los 2 cuadros murales, ¿no? que se encuentran en el presbiterio, ¿no? 2 pinturas al óleo del estilo barroco del siglo XVII, donde se representa la degollación de San Juan Bautista y el martirio de San Sebastián. Si nos vamos al convento de Nuestra Señora de Rosario, pues podríamos destacar también pues una imagen barroca de San José, ¿no? De mediados del siglo XVIII, atribuida también a Hita del Castillo, ¿no? Una piedad magnífica de mediados del siglo XVIII también podemos encontrar, y una pintura, por ejemplo, de la Magdalena, ¿no? En casa de Leví, lavándose los pies, que también muy interesante, ¿no? Del siglo XVII. Si nos introducimos en San Roque, y con esto acabo para no alargarme mucho, quizá una de las cosas que llaman más la atención de San Roque es el lienzo de la alegoría de la vida, del árbol de la vida, ¿no? Fechado en 1623, y que se encuentra en la sala capitular, ¿no? Y por último, quizá la imagen de mayor valor por antigüedad en Aral es la primitiva imagen de San Roque, que se encuentra ubicada en el ático del retablo mayor de San Roque, ¿no? Que está fechada en torno al siglo XVI, siendo pues, una imagen quizá la más antigua del municipio. Conociéndote, estoy seguro de que, como tienes una mente inquieta, seguro que tienes más proyectos. ¿Nos puedes hablar de esos proyectos? Bueno, el proyecto lo hemos mencionado ahora mismo, que hemos quedado Araceli y yo para el 4 de mayo, que es el proyecto que, bueno, la Delegación de Cultura pues ha presentado una subvención, ¿no? Y yo he sido uno de ellos, de los agraciados, ¿no? Y ha sido financiado el 75% de esta obra por la Delegación de Cultura, ¿no? Como hemos mencionado, aproximación al Nomen Grato de Aral, y que, bueno, pues la verdad agradezco enormemente a la delegación por haber confiado en mí, y el 4 de mayo pues volveremos a reunirnos todos aquí y a ver a la luz pues esta obra. Bueno, y ahora seguidamente, y para terminar, Alejandro nos va a tocar 2 marchas. La primera es Dios de Esperanza, dedicada al Santísimo Cristo de la Esperanza de Aral, y por último Requiem al Cristo Yacente, dedicada a la Hermandad del Santo Entierro de Aral.
Muchas gracias, Alejandro, por tu gran intervención hoy. Y ahora, por expreso deseo de Manolo, nos va a hacer entrega de una placa relacionada con el acto de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Ana Lobato, que ha sido la autora de la pintura, me gustaría que subiera, que nos va a explicar también la pintura, y aquí tiene tu placa por haber colaborado en este proyecto. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches. Como podéis observar, bueno, en primer lugar, Manu, enhorabuena por el... enhorabuena por el trabajazo que te has marcado, porque es digno de estar orgulloso. Y por la valentía, bueno, valentía no, por el impulso de poder documentar la historia de nuestro pueblo y pues hacer más rica la cultura y poder documentarla y que tengamos documentos por si en un futuro queremos estudiarlo. Gracias a personas como tú, eso sea posible. Muchas gracias. En segundo lugar, agradecerte que hayas confiado en mí para hacer la portada del libro. La verdad es un gran reto poder representar todo lo que en el libro, todo el contenido del libro y bueno, como escaparate de toda esa información. Fue un reto para mí y te lo agradezco que hayas podido contar conmigo porque me lo llevaré siempre en el corazón, la verdad. Bueno. Hablando de lo que es la obra, cuando Manu me contactó, tuve claro desde primera hora que había que dejar claro y reivindicar la riqueza que tenemos en ese pueblo, arquitectónicamente hablando, y reivindicar los templos que tenemos y dejar claro del patrimonio artístico, por lo que quise mostrar los 6 templos que tenemos, juntarlos todos creando 7 templos que tenemos y ordenarlos creando como una especie de círculo en el que de forma que estuvieran rodeando lo que es el pueblo, el mapa del pueblo actual. Y en él, yo no sé si de donde estáis se aprecia, pero aparece enumerado levemente por números romanos cada templo con la localización que tiene, donde se encuentra, para que podáis ubicarlo. Y bueno, siguiendo con la paleta de colores, he querido utilizar una en la que predominaran los colores marrones, tierra, neutros, para ponerlos en relación con la piedra que podemos encontrar en las torres, los campanarios y en templos como el convento de Nuestra Señora del Rosario o la iglesia de Santo Cristo, para ponerlos en relación y bueno, pues que estuviera más en contacto con lo que es la obra. Y bueno, espero haber estado a la altura de lo que ello conlleva y de nuevo, gracias. Para mí esto es un regalo.
me gustaría invitar a Oliver Tobar Urbina, que es el autor de todas las fotos del libro, que nos hemos pegado una panzada de fotos, ¿verdad, Oliver? Hasta de campanarios, tiene que subir hasta los campanarios. Y por último, no me puedo olvidar de ti, Alejandro, que has cumplido con creces, te has superado y espero que podamos volver a compartir ratitos aquí, como ya lo hemos compartido en la escuela de música que te he visto crecer. Porque te he visto crecer desde chico, ahora estoy viendo también crecer a tu hermano Sergio, así que agradecerte enormemente la labor que has realizado en este año.